Japón es un país donde las leyendas parecen esconderse en cada rincón. Algunas nacieron hace cientos de años, otras apenas hace unas décadas, pero todas comparten algo en común. No necesitan pruebas para sobrevivir, solo necesitan que alguien vuelva a contarlas. Cuando pensamos en las leyendas japonesas, es fácil imaginar templos antiguos, bosques cubiertos por la niebla, calles silenciosas iluminadas por faroles, y figuras que aparecen cuando solo cae la noche. Historias que han pasado de generación en generación, algunas inspiradas en antiguas creencias, otras alimentadas por el miedo y la imaginación. Sin embargo, existe una leyenda que parece romper todas las reglas, porque nadie sabe con certeza cuándo nació, ni quién la contó por primera vez, y aún así consiguió extenderse por todo Japón, e incluso por el resto del mundo. Su nombre es Hachi Sakusama, un nombre que traducido literalmente significa la mujer de 8 pies. ¿Por qué 8 pies? Porque según la leyenda, su estatura alcanza aproximadamente los 2 metros con 40 centímetros, mucho más alta que cualquier persona común, lo suficiente para sobresalir entre los árboles, para mirar por encima de una cerca, o para parecer inmóvil al otro lado de un campo. Quienes aseguran haberla visto, la describen casi siempre de la misma manera: una figura femenina extremadamente alta, vestida de blanco, con un largo vestido que se mueve lentamente con el viento y en muchas versiones, con un sombrero de ala ancha que oculta parte de su rostro. Desde la distancia podría parecer una mujer cualquiera, hasta que notas que ninguna persona debería medir tanto. Por su apariencia no es lo que más inquieta, lo verdaderamente perturbador es que nunca llega en silencio. Antes de verla, dicen que se escucha un sonido imposible de olvidar. Po, po, po. No importa si estás cerca o a cientos de metros, quienes cuentan la historia aseguran que ese sonido siempre parece venir desde todas partes al mismo tiempo. Con el paso de los años, la leyenda fue cambiando. Algunas versiones dicen que Hachi Sakusama aparece únicamente en zonas rurales, otras afirman que puede manifestarse cerca de caminos solitarios, hay quienes aseguran que solo se muestra ante niños, mientras que otros creen que cualquier persona puede convertirse en su próxima víctima, que ocurre con casi todas las leyendas. No existe una única versión, y quizá esa sea precisamente la razón por la que continúa viva. Sin embargo, hay un detalle que aparece una y otra vez. Dicen que cuando Hachi Sakusama fija su atención en alguien, no se marcha fácilmente. Según el relato más conocido, después del primer encuentro, la víctima tiene un poco de tiempo, y haga lo que haga, ella siempre parece encontrar el camino de regreso. Escuchar una historia como esta podría hacerte pensar que se trata de un antiguo espíritu del folclore japonés, una leyenda transmitida durante siglos, pero aquí es donde comienza el verdadero misterio, porque cuando investigadores y aficionados comenzaron a buscar el origen de Hachi Sakusama, descubrieron algo inesperado. No aparecía en antiguos pergaminos ni en una colección clásica de yokai, ni en relatos tradicionales registrados durante siglos. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Cómo una mujer de 8 pies consiguió convertirse en uno de los personajes más conocidos del terror japonés sin dejar apenas rastro de su supuesto origen? Para responder esa pregunta tenemos que abandonar los templos, los bosques, las antiguas aldeas de Japón, porque la verdadera historia de Hachi Sakusama no comienza donde la mayoría imagina, comienza frente a la pantalla de una computadora, así como la tuya. Durante siglos, las leyendas viajaban de una forma muy sencilla. Alguien escuchaba una historia, la contaba a otra persona y esa persona la transmitía a alguien más. Así sobrevivieron los grandes relatos del mundo, de boca en boca, de generación en generación. Pero a principios del siglo XXI, algo cambió. Las historias dejaron de viajar únicamente por la voz de las personas. Comenzaron a recorrer un nuevo camino, el Internet. A diferencia de las antiguas leyendas, Hachi Sakusama tiene un origen sorprendentemente reciente. La versión más conocida de esta historia apareció alrededor del año 2008. Publicada de forma anónima en un foro japonés dedicado a relatos de misterio y experiencias paranormales, no llevaba la firma de un escritor famoso. No citaba documentos históricos, no afirmaba hacer una investigación, era simplemente la historia de alguien que aseguraba haber visto una experiencia imposible de explicar. El relato comenzaba con un joven que visitaba la casa de sus abuelos en una zona rural de Japón. Era un día tranquilo como cualquier otro, hasta que escuchó un sonido extraño. Po,
Levantó la vista y la vio. Una mujer increíblemente alta, vestida de blanco, observándolo desde la distancia. A partir de ese momento, según el relato, su vida cambió por completo. Lo curioso es que la historia estaba escrita con un nivel de detalle poco común. Describía conversaciones, lugares, objetos, incluso un ritual de protección realizado por la familia del protagonista. Todo parecía narrado como un recuerdo personal, no como un cuento de ficción. Precisamente por eso, muchos lectores comenzaron a preguntarse si aquello había ocurrido realmente. En cuestión de días, la publicación empezó a compartirse en otros foros. Después apareció en blogs, sitios especializados en terror, videos, y con el paso de los años cruzó las fronteras. Fue traducida a distintos idiomas, comentada en miles de páginas de internet y adaptada en videos, ilustraciones y narraciones alrededor del mundo. Lo que había comenzado como un relato anónimo se estaba transformando en una leyenda moderna. Pero aquí ocurre algo muy interesante. Cuando una historia se comparte miles de veces, algo empieza a cambiar. Cada persona recuerda un detalle diferente. Alguien añade una escena, otro modifica el final y un tercero elimina ciertas partes. Poco a poco la historia original deja de existir en su lugar. Nacen decenas de versiones distintas. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Hachi Sakusama. Con el paso de los años, la mujer de 8 pies comenzó a adquirir nuevas características. Algunas versiones aseguran que podía cambiar de apariencia, otras que imitaba la voz de personas conocidas. Había quienes afirmaban que solo perseguía a niños, mientras otros aseguraban que podía elegir a cualquier persona. Incluso comenzaron a aparecer supuestos testimonios de personas que decían haberla visto, aunque ninguno de esos relatos ha podido verificarse de forma independiente. Entonces surge una pregunta inevitable. Si la historia más famosa apareció en un foro de internet, ¿por qué tanta gente llegó a creer que se trataba de una antigua leyenda japonesa? La respuesta está en la forma en que fue construida. El relato utilizaba elementos profundamente ligados al folclore de Japón, campos alejados de las ciudades, espíritus femeninos, rituales de protección, ancianos que conocen secretos olvidados, objetos sagrados. Todo resulta familiar para quienes crecieron escuchando historias tradicionales. Era una mezcla perfecta entre lo maligno y lo moderno, y esa combinación hizo que muchas personas asumieran que Hachi Sakusama llevaba siglos formando parte del folclore japonés. Sin embargo, cuando investigadores comenzaron a buscar referencias anteriores al relato de internet, encontraron muy pocas evidencias de que esa figura existiera con las características que hoy todos conocen. Eso no significa necesariamente que alguien inventara el detalle desde cero. Las leyendas rara vez nacen de la nada. Con frecuencia toman fragmentos de historias antiguas, los mezclan, los transforman y terminan creando algo completamente nuevo. Quizá eso fue exactamente lo que ocurrió con Hachi Sakusama, no una copia del pasado, sino una nueva leyenda, construida a partir de los miedos de una nueva generación. Pero, si la mujer de 8 pies no aparece claramente en los antiguos registros del folclore japonés, ¿por qué su historia se siente tan auténtica? ¿De dónde provienen los elementos que le hacen parecer una leyenda ancestral? Para responder esa pregunta, tenemos que mirar mucho más atrás, mucho antes de internet, mucho antes del famoso relato. Debemos regresar a los antiguos espíritus del folclore japonés. Cuando una historia consigue sobrevivir durante años, es fácil asumir que siempre estuvo ahí, como si hubiera nacido hace siglos, como si hubiera acompañado a generaciones enteras, pero la realidad suele ser mucho más compleja. Hachi Sakusama parece una leyenda ancestral, tiene un nombre japonés, una apariencia inconfundible, un comportamiento que sigue ciertas reglas y un supuesto ritual para protegerse de ella. Todo encaja como si perteneciera al antiguo folclore de Japón. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a buscar referencias anteriores al famoso relato publicado en internet, descubrieron algo sorprendente. No encontraron una figura idéntica. Eso no significa que la historia apareciera de la nada. Al contrario, la cultura japonesa lleva siglos construyendo relatos sobre seres que habitan entre el mundo humano y el mundo espiritual, seres conocidos como yokai. Los yokai no forman una sola categoría. Algunos son traviesos, otros protegen determinados lugares y muchos representan los miedos de la sociedad de su época. Pueden adoptar la forma de animales, objetos, sombras o incluso personas aparentemente normales. Durante siglos, las familias japonesas transmitieron estas historias de generación en generación, no solo para entretener, también para enseñar, para advertir a los niños sobre los peligros del bosque, para explicar sucesos difíciles de comprender o simplemente para recordar que el mundo siempre guarda rincones desconocidos. Si
observamos con atención, Hachi Sakusama comparte varios elementos con este antiguo folclore. Es una figura femenina, aparece en lugares apartados, su presencia está ligada a una serie de reglas y según el relato más conocido, no cualquiera puede enfrentarse a ella. Todo eso resulta familiar para quienes conocen las leyendas japonesas, pero también existen diferencias importantes. La mayoría de los yokai clásicos aparecen mencionados en antiguos manuscritos, en recopilaciones realizadas durante el periodo de Edo, en ilustraciones tradicionales o en relatos transmitidos mucho antes de la llegada del internet. Con Hachi Sakusama eso no ocurre. No existe un registro histórico ampliamente aceptado que describa a una mujer de más de 2 metros vestida de blanco con las características exactas que conocemos hoy, y ese detalle es fundamental. Algunos especialistas consideran que Hachi Sakusama pertenece a una nueva categoría de historias, las llamadas leyendas urbanas modernas, relatos que nacen de la sociedad contemporánea, pero que utilizan símbolos tradicionales para resultar creíbles. Pensemos por un momento, ¿qué ocurriría si alguien mezclara antiguos espíritus japoneses con una narración escrita como si fuera un testimonio real? ¿Qué pasaría si añadiera detalles cotidianos? Una casa de campo, una familia, abuelos, una carreta, un sonido imposible de olvidar. El resultado sería una historia difícil de distinguir de una auténtica leyenda tradicional, y quizá esa fue la verdadera genialidad del relato. No intentó crear un monstruo completamente nuevo, tomó elementos que el público japonés ya conocía, los reorganizó, los adaptó al presente y construyó una figura capaz de sentirse antigua, aunque su origen fuera mucho más reciente. No sería la primera vez que ocurre algo así. Muchas historias consideradas tradicionales han cambiado con el paso de los siglos. Cada generación añade nuevos detalles, elimina otros y adapta las leyendas a sus propios miedos. Antes eran los bosques, las montañas, los caminos solitarios. Hoy también pueden ser los foros de internet, las redes sociales y los videos que millones de personas comparten cada día. Tal vez la diferencia entre una leyenda antigua y una moderna no sea el tiempo que lleva existiendo, sino la velocidad con la que consiguen propagarse. Lo que antes tardaba generaciones, hoy puede recorrer el mundo en cuestión de horas. Y sin embargo, todavía queda una pregunta sin responder. Si sabemos que la historia se hizo famosa gracias a internet, ¿por qué tantas personas aseguran haber visto a Hachi Sakusama? ¿Por qué siguen apareciendo supuestos testimonios? Años después de la publicación original, es posible que una historia cambie de forma en que interpretamos lo que vemos. Para entenderlo debemos abandonar por un momento el folclore y adentrarnos en el lugar donde nacen todos los miedos, que es la mente humana. Existe una pregunta que acompaña casi todas las grandes leyendas. No importa si hablamos de fantasmas, criaturas, monstruos o espíritus, la pregunta siempre es la misma. Si nunca existieron, ¿por qué tantas personas aseguran haberlos visto? En el caso de Hachi Sakusama, los supuestos encuentros comenzaron a multiplicarse después de que la historia se difundiera por internet, foros, blogs, videos, redes sociales. Cada nueva publicación parecía atraer más testimonios. Algunos aseguraban haber escuchado el característico po, po, po. Otros afirmaron haber visto una figura extremadamente alta al borde de una carretera, y algunos contaban historias tan detalladas que parecían imposibles de inventar. Pero existe un fenómeno muy conocido por la psicología. Cuando una idea se instala profundamente en nuestra mente, comenzamos a interpretar el mundo de forma diferente, no porque estemos mintiendo, sino porque nuestro cerebro intenta darle sentido a todo lo que percibe. Imagina caminar solo por un camino rural al atardecer. Has escuchado durante horas una historia sobre una mujer gigantesca, el viento mueve la vegetación, las sombras cambian con la luz, a lo lejos ves una figura inmóvil. En ese instante tu cerebro hará algo extraordinario, intentará complementar la información que no puede ver con claridad, y muchas veces la complementará utilizando aquello que más presente tiene en ese momento, la historia que acabas de escuchar. Nuestro cerebro está diseñado para conocer patrones. Es una capacidad que ha permitido la supervivencia de nuestra especie durante miles de años. A veces es mejor confundir un árbol con una persona que ignorar un peligro real, pero esa misma capacidad también puede hacer que encontremos rostros donde solo hay sombras, voces entre el ruido del viento o figuras humanas que en lugares donde quizá nunca hubo nadie. Este fenómeno no ocurre únicamente con Hachi Sakusama. Ha sido documentado en muchas culturas. Después de una historia que se vuelve popular, es común que aumentan los relatos de personas convencidas de haber vivido experiencias similares, no siempre porque la historia sea verdadera, sino porque el relato cambia la forma en que interpretamos aquello que nos rodea. Internet aceleró ese proceso. Antes una leyenda podía tardar décadas en extenderse por una región. Hoy, un relato puede llegar a millones de personas en una sola noche. Cada lector añade un detalle,
Cada narrador cambia una escena, cada video incorpora una nueva interpretación y poco a poco la historia comienza a sentirse real, no porque existan pruebas, sino porque existen una enorme cantidad de personas hablando de ella. Ese fenómeno tiene un nombre. Los investigadores suelen hablar del contagio social. Cuando una idea o una emoción o una creencia se propaga rápidamente dentro de un grupo, influye en la manera en que otras personas interpretan sus propias experiencias. No significa que quienes cuentan esas historias estén inventando lo ocurrido. Significa que dos personas pueden vivir un mismo acontecimiento y comprenderlo de forma completamente distinta. Tal vez alguien vio a una mujer muy alta caminando entre los árboles. Tal vez solo distinguió una silueta, el sonido del viento entre los postes y las ramas que parece una voz lejana, y después recordó la historia de Hachi Sakusama. La memoria humana tampoco funciona como una grabación. Cada vez que recordamos un momento, nuestro cerebro reconstruye, y ese recuerdo durante ese proceso puede incorporarse detalles que no estaban allí. Por eso, con el paso del tiempo, una experiencia cotidiana puede transformarse en un recuerdo extraordinario. Pero quizá esa es la explicación, no satisfaga a todos, porque siempre habrá quienes aseguran que la vieron, que escucharon el po, y que existe ninguna explicación capaz de convencerlos de lo contrario. Y eso también forma parte de la naturaleza de las leyendas. Nunca desaparecen por completo, siempre encuentran a alguien dispuesto a contarlas otra vez. Entonces, si conocemos el origen más famoso de la historia, si entendemos cómo Internet ayuda a difundirla y si sabemos que la mente humana puede convertirse en una narración o en una experiencia profundamente real, queda una última pregunta, una pregunta que quizás sea la más importante de todas las anteriores. ¿Por qué seguimos creando monstruos? ¿Por qué una historia nacida hace apenas unos años consiguió ocupar un lugar junto a las antiguas leyendas de Japón? Al principio de este documental hicimos una pregunta muy sencilla: ¿quién es realmente Hachi Sakusama? Después de recorrer esta historia, quizá la respuesta no sea la que esperábamos, porque todo parece indicar que la versión más conocida de la mujer de 8 pies no nació en un antiguo templo, ni en un pergamino olvidado, ni en una leyenda transmitida durante siglos. Su origen más conocido apunta a un relato anónimo publicado en internet, una historia escrita por alguien cuyo nombre nunca conocimos y aún así terminó convirtiéndose en una de las leyendas urbanas más famosas de Japón. Eso plantea una pregunta fascinante: ¿cómo puede una historia escrita por un desconocido llegar a sentirse tan antigua? La respuesta está en algo que acompaña al ser humano desde el principio de su historia: nuestra necesidad de contar relatos. Antes de que existieran los libros, las historias viajaban alrededor del fuego. Después llegaron los manuscritos. Más tarde los periódicos, la radio, el cine, la televisión y hoy las pantallas de nuestros teléfonos. El mundo cambió, pero nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo: escuchar historias, recordarlas y volver a contarlas. Quizá por eso Hachi Sakusama resultó tan convincente, no porque presentara pruebas, sino porque utilizó elementos que nuestro cerebro ya conocía: una figura imposible, un sonido inconfundible, un testimonio contado con precisión y un misterio sin una respuesta definitiva. Las mejores leyendas nunca ofrecen todas las respuestas, porque cuando una historia deja espacio para la duda, es el propio espectador quien completa los vacíos, y pocas cosas son más poderosas que la imaginación humana. Tal vez alguna persona publicó aquella historia únicamente para entender, tal vez mezcló antiguos elementos del folclore japonés con una narración moderna, o tal vez existía un relato previo que jamás quedó registrado oficialmente. La verdad es que no lo sabemos y probablemente nunca lleguemos a saberlo con absoluta certeza. Sin embargo, hay algo que sí podemos afirmar. Hoy, millones de personas conocen el nombre de Hachi Sakusama. Artistas la han dibujado, escritores la han reinventado, desarrolladores de videojuegos la han convertido en personaje, narradores la han llevado a millones de pantallas y cada nueva versión añade un pequeño detalle, una nueva interpretación, un nuevo miedo. Así es como evolucionan las leyendas, no permanecen inmóviles, cambian con cada generación. Quizá ese sea el verdadero rostro del miedo, no una criatura escondida entre los árboles, sino una muestra nuestra capacidad para construir historias tan intensas que terminan formando parte de nuestra memoria colectiva, porque cuando suficientes personas repiten un mismo relato, ese relato deja de pertenecer a quien lo escribió y comienza a pertenecer a todos. Y entonces la pregunta deja de ser ¿existe Hachi Sakusama? La pregunta correcta es otra: ¿cuántas de las leyendas que conocemos hoy habrán comenzado exactamente igual, con una historia, con una voz, con alguien dispuesto a contarla? Tal vez la mujer de 8 pies nunca necesitó existir, porque las historias más peligrosas no son las que habitan en los bosques, son las que encuentran un lugar
en nuestra imaginación y una vez que llegan allí es casi imposible hacer que desaparezcan. Hace siglos las leyendas viajaban de boca en boca, hoy viajan de pantalla en pantalla, pero su propósito sigue siendo el mismo, recordarnos que el miedo no siempre nace de aquello que vemos, a veces nace de aquello que elegimos creer. Cada leyenda tiene un origen, cada misterio una historia, y entre los hechos comprobados y las creencias que sobreviven al paso del tiempo, existe un lugar donde la realidad y la imaginación se encuentran. Ese lugar es donde comienza Parálisis. Esto fue Parálisis. Y si el video te gustó, no olvides dejar tu like, comentarlo, compartirlo con un amigo o un familiar o un compañero. De esta manera tú me ayudas a llegar a más personas. Gracias por acompañarme en esta investigación y recuerda, las historias terminan, los misterios permanecen. Hasta la próxima oscuridad, si te atreves a volver.